En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Evangelio de hoy, lunes 30 de enero de 2023. Tomado de San Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos», y rogaba insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, al que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que no nos guste mucho la narración del Evangelio de hoy. Por supuesto, a quien le va a gustar que escuchar hablar del demonio, pero es necesario que nosotros entremos en la profundidad del Evangelio para aprovechar la enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio de hoy con respecto a las fuerzas del mal. Lo primero que hay que tener claro es que solo Jesús tiene poder contra el demonio. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos que invocar el nombre de Jesús para poder reprender al demonio y para poder expulsar al demonio de nuestra vida y de la vida de los demás. No hagamos ese trabajo sin invocar el nombre de Jesús, sin decir: «En el nombre de Jesús te reprendo», sin decir: «En el nombre de Jesús te expulso», porque va a fracasar. Entonces, eso es lo que narra el Evangelio de hoy, que solo con el poder de Jesús se puede expulsar al demonio de la vida propia y de la vida de los demás. Entonces, hay que pensar, detenerse a pensar cuál demonio o cuáles demonios pudieran estar instalados en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares y en la vida de los que nos rodean, para así poder hacerle frente en el nombre de Jesús, estando seguros que si le hacemos frente en el nombre de Jesús, entonces los poseídos quedarán libres por el nombre de Cristo. Esto quizá no nos guste mucho, porque nadie se quiere complicar la vida
con esto de los exorcismos, con esto de reprender al demonio, con esto de expulsar al demonio. Pero resulta que es una tarea que tenemos que hacer. Y claro, es una tarea que tenemos que hacer y hacer lo que nos corresponde. Porque hay otros grados de infección, de infectación, hay otros grados de posesión satánica que solamente los exorcistas, los sacerdotes autorizados por la Iglesia, solamente ellos pueden hacer ese trabajo. Entonces, nosotros, a la luz del Espíritu Santo, le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir esos demonios que hay en nuestra vida, para que, sabiendo identificarlos, porque fíjese que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio le responde, somos legión, porque era una multitud de demonios que había poseído a este hombre. Entonces, una vez detectado el demonio, entonces saber invocar a Jesús para que Jesús le eche fuera de nuestra vida y de la vida de los demás. Entonces, cuando hablamos de demonios, yo creo que lo dije la semana pasada en una predicación. Recuerdo que dije que normalmente cuando nosotros oímos hablar del demonio, lo vemos o la gente lo quiere ver o se lo imagina como un ser espantoso, horrible, desagradable. Entonces, el demonio ahora no se presenta así. El demonio ahora se presenta camuflajeado de cosas muy sutiles, de cosas muy, incluso como dice el Papa Francisco, el demonio se presenta hasta bien educado en la vida del hombre, para seducirlo, para convencerlo, para hacerlo caer. Y después que lo hace caer, bueno, listo, ya ganó la batalla contra el hombre. Si el hombre no suplica a Dios y se levanta, pues se va a quedar esclavo del demonio, y todo aquel que es esclavo del demonio, del pecado, y muere en esa situación, se condena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descubrir cuáles son esos demonios. Por ejemplo, la mentira, la falsedad es un demonio. Ser partidarios de la cultura de la muerte es un demonio. Abrigar vicios son demonios. El libertinaje sexual es un demonio. La homosexualidad, de la cual acaba de hablar recientemente el Papa Francisco, diciendo que es una condición, que es una enfermedad, no es un pecado. Y por supuesto hay que ser misericordiosos con los que sufren esa condición, con los que han caído en ese pecado. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, los que se embriagan constantemente, los alcohólicos, ese es un demonio. Los que se drogan son sometidos también por unos demonios. Los que les gusta el relajo, los que les gusta ver, por ejemplo, en la televisión y en las redes la pornografía, eso es un demonio. Los esposos que les son infieles a sus esposas, eso es un demonio. Los que son tramposos, corruptos, eso es un demonio. Y así pudiéramos hacer una lista muy larga de demonios que están instalados en la vida del hombre, y el hombre pues convive, lamentablemente, el común de los hombres aprenden a convivir con el demonio, cosa que es muy peligrosa, porque el demonio hace que el hombre cada día peque más. Por ejemplo, el que es infiel al esposo o a la esposa, no se va a quedar solamente con ese pecado de la infidelidad, sino que va a pasar, incluso puede llegar a caer en pecados más graves, en pecados mayores, en pecados incluso en los pecados capitales, el pecado de la lujuria, y arrastrar a otros, convertirse en instrumentos para arrastrar a otros para que caigan en ese mundo de pecado, en ese mundo de infectación demoníaca. Entonces, no tengamos miedo de detenernos hoy y de pensar un poquito qué cosas en nuestra vida nos están esclavizando, qué demonios hay en nuestra vida que nos están atando, y sabiendo que el único que tiene poder es Jesucristo, entonces saber acudir rápido, de inmediato, a tiempo, ante Jesús y decirle, libérame, Jesús, libérame, Jesús, transfórmame. En tu nombre, Señor,
expulso al demonio de mi vida y en tu nombre, Señor, expulso el demonio de la vida de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Por favor, no se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos, porque hay muchos allá afuera que están poseídos por estos espíritus inmundos silenciosos y hasta educados, y la gente necesita ser liberada. Tienen que caer en cuenta que deben acercarse a Jesús, aceptar a Jesucristo y decirle al Señor: saca esos espíritus inmundos de mi vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.